porque la salvación viene de los judíos. Enfatizo la última expresión del Señor Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Este tema, amados hermanos, es entre los temas importantes. Este es uno de los muy importantes, y uso esta expresión en forma original para esta plática. Voy a señalar otra escritura de paso, y como en las ocasiones anteriores, también esta vez enfatizo o les invito a que los que se interesaren en entrar en más conocimiento, más a fondo de estas enseñanzas de las que he hablado y de las que seguiré hablando, de diferentes enseñanzas fundamentales importantísimas sobre este tema. Ahora, que le interesare seguir conociendo más sobre ello, llámenos. Está el número, llámenos. Puede hacerlo en este mismo momento o al terminar nuestro programa. Estamos a sus órdenes. Pero quiero decir entonces otra vez que este tema es importantísimo, porque la expresión en sí misma lo describe. El Señor lo dijo: la salvación viene de los judíos. Yo estoy consciente, estoy bien consciente, y lo digo porque ya por un poco más de 20 años, los últimos 20 años de mi ministerio, que ya es una vida, son casi el doble de esos 20 ya. Estos últimos 20 años, el Señor empezó a despertar en mí a dar una luz, a despertar una realización de algo que empecé a caer en cuenta que no se habla, que muy poco se dice, o sencillamente se ignora, se tiene poco o se habla contra de ello. Miren, el libro que tengo aquí, este libro es la Biblia, es el libro de Dios. Este libro no es mexicano, este libro no es norteamericano, este libro no es europeo, no es ruso, no es chino, no es francés. Este libro es judío, es el libro en sí de la historia de una raza, de un pueblo, de una nación que Dios escogió. No se escogieron ellos, y no fueron escogidos porque son mejores. Eso lo hago claro, porque cuando Dios escoge, hermano, recuerda esto. Estas son verdades que las he enseñado y las sigo marcando. Cuando Dios escoge, Él no escoge porque merecemos. Él no escoge al que merece, Él escoge al que Él quiere. Y eso lo hace en lo individual, pero también lo ha hecho por los siglos y por las edades con las naciones. Y entre las naciones de la tierra, Él formó una nación de un hombre que llamó a su amigo Abraham. De él nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob 12 hijos, y de esos 12 hijos se formaron 12 tribus que crecieron en Egipto, y de ahí fueron sacadas por manos, una nación sacada por mano de Moisés, y entrada a la tierra de promisión por mano de Josué, y así hasta esta fecha. Ese pueblo está en nuestros medios, y yo bendigo a Dios, porque el pueblo de Israel está en nuestros medios, porque el pueblo judío no es solamente una memoria o un pueblo como muchos pueblos que solamente están en los arcanos de la historia, sino que es un pueblo que vive, es el pueblo que Dios escogió. Por cierto, que quiero citar una escritura que tenía aquí señalada, que es el cumplimiento de la profecía con respecto a la existencia presente de ese pueblo que vive,
Porque el Señor dijo por el profeta Jeremías en el capítulo 31, en los versos 35 y 36, así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas, el Dios de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren, ¿cuáles leyes? Las que rigen el universo, la creación entera. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Y esta profecía, yo bendigo a Dios, porque han pasado los siglos y los milenios, y el pueblo de la Biblia, dije el pueblo que Dios formó y escogió, y que Dios dijo, este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Lo crió, no sacó de uno por uno, lo crió. Al cristianismo ha sido sacado uno por uno de nosotros, nadie ha sido llamado en conjunto, cada uno de los cristianos entre los gentiles, y aún también en Israel para este tiempo, el cristianismo, hemos sido llamados uno por uno, ha tenido su propia experiencia, pero Israel Dios lo llamó como una nación, y lo hizo entonces el oráculo, el vehículo de Dios para traer el mensaje de Dios a la humanidad, empezando con un tema básico y fundamental sobre el cual hablaré en uno de los programas subsiguientes. Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, dice en Deuteronomio 6:5. Y allí está ese pueblo, aquí está este pueblo que el Señor declaró que la salvación viene de ese pueblo, viene de los judíos. Fijémonos, esa es la palabra que he señalado. El apóstol San Pablo, siendo el mismo miembro de ese pueblo, él mismo lo dijo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuenta la ley, fariseo. Él fue usado por Dios para predicar el mensaje a los gentiles, para traer el mensaje a los que no éramos pueblo de Dios. Y Él es el que nos explica que ahora por la fe en el Señor nuestro Jesucristo, nosotros los gentiles, que no somos del linaje de Israel, ahora hemos sido hechos ciudadanos de la República de Israel. Ahora somos miembros del pueblo original, del cual San Pablo pregunta, y lo digo esto para reprobar el mensaje que ahorita es común. Son muchos los cristianos, yo lo sé, porque dije hace 20 años y un poquito más, Dios me movió para empezar a hablar de esta verdad, mis hermanos, pues aquí está en la palabra del Señor. No se puede negar ni quitar, pero no lo oía, no se hablaba de ello. Se tiene en poco y se vivía precisamente lo que dice el apóstol cuando señala, porque no quiero, hermanos, dijo, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y entonces luego todo Israel será salvo. Así dice Pablo en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, el verso 25 y 26 leí, pero ahora pregunta, al principio de ese mismo capítulo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice San Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, en ninguna manera. Dice, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Y sigue hablando. ¿Por qué? Porque él mismo explica que son israelitas. Oye esta expresión, son, no fueron, son. Hoy va a ser ya una generación, va a ser 40 años ya, que Israel, que está tipificada con la higuera que reverdeció, aquella higuera que el Señor maldijo, se secó, es el tipo, la figura de ese pueblo en quien vino una maldición. Y oye, pero por amor de nosotros, porque está claro que si ellos no hubieran, así dice la Escritura, que si ellos no hubieran crucificado al Señor, no hubiera, o si lo hubieran conocido,
no lo hubieran crucificado, y si no lo hubieran crucificado, tú y yo estábamos afuera. Pero Dios cegó sus ojos por amor de nosotros, para que habiéndolo desconocido al Señor de la gloria, lo crucificaran, y entonces vino la salvación para los gentiles. Bendito sea el Señor por este privilegio y esta misericordia. Pero Dios no los cegó para desecharlos, no, son la oliva original. En ese árbol estamos ahora ingeridos, los acebuches, nos escribe el apóstol. En ese árbol ahora estamos injertados, nosotros los que no teníamos parte. Por misericordia de nosotros, Dios los cegó a ellos, para que llegando el tiempo, el velo va a ser quitado y van a reconocer al Señor. No lo vamos a convertir nosotros, no, los va a convertir el Dios de ellos, el Mesías de Israel, que es el Cristo de la gloria, que es el Dios todopoderoso, porque no hay más que Él, el Dios santo, el Dios de Israel. Él es el que lo va a hacer, Él es el que va a realizar el milagro y que Israel tenga de ser salvo. ¿Cuándo? Cuando hubiera entrado la plenitud de los gentiles. Pero hasta ahorita, desde que Dios escogió ese pueblo, hasta hoy está en pie la expresión dicha también por el apóstol en el capítulo 9, y dice que son israelitas, de los cuales es la adopción. Son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas. Son de ellos. De ese pueblo son todas estas maravillas de Dios. Termina, dice el texto enseguida, algo que está pendiente, de lo que dije seguiré hablando, y que es de la divinidad del Señor. Aquí habla de la humanidad, también hablaré de ello a su tiempo. Dice, cuyos son los padres, o sea, de Israel, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero hablando ahora de su humanidad, vemos de dónde vino. Vino de ese pueblo, de esa simiente, de esa raza. El libro viene de esa raza, el libro es por conducto de esa raza, el libro es la historia de esa raza. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, en el Nuevo Testamento, todos ellos fueron miembros de esa raza, y esa raza vive, esa raza está en pie, dije, y la señal de la higuera que se secó, la maldijo el Señor y se secó, y en el año 70 de nuestra era, habiendo sido cumplida la palabra del Señor, se esparció, fue destruido el templo, y así fue esparcido el pueblo por todas las naciones. Lo esparció el Señor, y casi por 2000 años vivió Israel en el exilio, el judío errante. Pero hermano, el Señor dijo de la higuera, aprended la parábola, cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, entended que el verano está cerca. Y así también esta señal se ha cumplido. Ahora el judío errante que ha permanecido, que ha estado por los siglos viviendo el milagro del cumplimiento de la profecía que ya leí, los han destruido, los han perseguido, los han odiado y echado y exiliado de las diferentes naciones en donde han estado, y hasta este día el judío es aborrecido por el mundo. Hitler, en la generación de los viejos como yo, está la memoria en el tiempo de nuestra juventud, cuando éramos muchachos, hora de los viejos que vivimos, hace 40 años, se llevó a cabo un tremendo y macabro holocausto. 6 millones de miembros de esa raza los llevaron a los hornos, al degolladero, así como está escrito, por el único pecado de ser miembros de un pueblo que Dios escogió. Es el precio que ese pueblo ha tenido que pagar hasta este día, de ser aborrecido, de ser tenido en un lugar como desechados del mundo, hasta hoy, repito. Pero ¿sabes qué?
no de los verdaderos creyentes. Porque nosotros, la iglesia entre los gentiles, estamos tipificados en una mujer gentil que se llamó Ruth, la moabita. Y esa mujer adoptó como madre a una mujer judía, a su suegra, que se llamó Ruth. En el libro de Ruth está esa historia. Y allí fue cuando aconteció algo que para ahora es un símbolo para nosotros. Estemos conscientes, esa mujer al final no nomás tenía Ruth a Noemí como su suegra, sino cuando ya su esposo murió y ya no estaba obligada con ella, la adoptó como madre. Y cuando Noemí regresa a su tierra, a Israel, de peregrinar en Moab, le dice estas palabras: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo, le dijo, será mi pueblo. La moabita, le dijo, yo ya no soy moabita, ahora quiero ser israelita. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, le dijo, será mi Dios. Los dioses y los ídolos de Moab, que adoraron los padres y los familiares y la raza de Ruth, ahora ya no los quería. Ahora dijo, tu Dios, le dijo a Noemí, será mi Dios. Y esa expresión es ahora la de los miembros de la verdadera iglesia del Señor, como he explicado, no de esta denominación ni de aquella, no de tu iglesia ni de la mía, no, sino de los verdaderos creyentes en Cristo el Señor, que entre los gentiles hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y ha llegado a nosotros la salvación, como fue dicho cuando el Señor fue presentado en el templo, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Nosotros que ahora, que antes no éramos pueblo, nos dice el apóstol, pero que ahora somos pueblo de Dios, que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia, ahora somos contados, agregados, adheridos, ingeridos, injertados, y en diferentes formas simbólicas se nos dice en la palabra del Señor que ahora hemos sido agregados a ese pueblo, somos contados entre ese pueblo. Ellos no nos reconocen aún porque el velo está puesto, como ya lo expliqué, pero ahora nuestra expresión para esa raza que está tipificada con Noemí, la expresión nuestra que estamos simbolizados en Ruth la moabita, la gentil, es la que ya ha dicho el pueblo. Ese pueblo ahora es nuestro pueblo, ese pueblo ahora es mi pueblo. Sí, amén. Yo no me avergüenzo de esto y no me detengo por cuanto haya quienes critiquen y digan que no tenemos parte con Israel, que no tenemos que ver con los judíos. Y aún, qué curioso, se usa la Biblia, se usan a los personajes de la Biblia entre el cristianismo para todo en las iglesias cristianas del tinte que fuere. Y a los dueños del libro se les desecha, se les desprecia, se les maldice, y luego se usan las expresiones de maldición y de condenación que están en la Biblia para echárselas a ellos, y las bendiciones para los gentiles entre la iglesia. ¿No es cierto? Las maldiciones son maldiciones para el que está mal, sea judío o sea gentil, llamándose cristiano. El que no hay diferencia, dice San Pablo, para el judío o para el gentil. El que hace mal delante de Dios le va a pagar, pero el que es de Dios y el que es del pueblo de Dios, la bendición no se la va a quitar nadie, empezando con el pueblo judío y tampoco entre el pueblo gentil. La salvación, dijo el Señor, viene de los judíos. Ustedes, le dijo a la mujer, adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Recuerda esto que estoy diciendo, mi hermano. Es muy breve lo que he hablado de este tema. Yo puedo ocuparme un grande número de horas, días, en los que pudiera ocupar tiempo para hablar sobre ello y entrar en las Escrituras y ser más específico en muchos detalles, inclusive señalar los datos históricos del sufrimiento de este pueblo, del cual desde la antigüedad estaba dicho que está llamado para ser un pueblo considerado, estimado como ovejas de matadero.
Por cierto, que qué privilegio es el nuestro ahora entre los creyentes en los gentiles, qué privilegio el nuestro de estar también contados cuando nuestro apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, en el capítulo 8 precisamente de la carta a los romanos, ahí también nos dice que ahora también nosotros, del momento que tenemos el privilegio de ser contados, ahora en ese pueblo, también ahora tenemos el mismo estigma, la misma marca, estimados como ovejas de matadero. Pero dije, qué privilegio de estar contados en el pueblo que ha tenido que pagar un precio de sangre, de dolor, de persecución, de martirio, de muerte, por el privilegio, repito, de ser pueblo de Dios, pueblo de Dios. Ahora, continúo en breve ya, lo último, para enfatizar lo que ya dije al principio con respecto a la higuera que ha reverdecido. Va a ser ya 40 años dentro de poco que Israel está contado entre las naciones de la tierra como un estado. En estos cerca de 40 años, que es una generación, que ha estado ya la República de Israel, la bandera blanca con la estrella blanca y azul con la estrella de David, ha estado contada entre las naciones de los estados que cubren la faz de la tierra, y ahí está la señal de la higuera, ha reverdecido, y en estos años se han cumplido señales tremendas en Israel, al igual como se cumplieron en el tiempo del principio, y el mundo no lo cree. No me extraña de los ateos, no me extraña de los paganos, no me extraña de la gente que no sabe, pero sí me duele mirar la actitud entre el cristianismo, entre mis hermanos que dicen que conocen la Biblia, entre predicadores, muchos que conozco, entre los que aún profesan recibir el Espíritu Santo, mis compañeros que saben que Dios es uno y que han invocado su nombre, aún en el bautismo, el nombre del Señor Jesucristo, aún miro con dolor que desprecian a ese pueblo. Mi hermano, la salvación viene de los judíos. ¿Quieres más información? Llámanos al teléfono que aparece aquí en la pantalla. Estamos a tus órdenes para dar información. Puedes hacerlo. Ten confianza. Y si sientes de Dios la necesidad, vuelvo otra vez a decirte, yo sé que es Dios, el Dios mío, el Dios de Israel, porque así se autodenomina el Señor. No se llama el Dios de México, no se llama el Dios de Estados Unidos, no se llama el Dios de Francia, se autodenomina Él mismo, el Creador del universo, se autodenomina a sí mismo el Santo de Israel. Y entonces Él, el que me está oyendo, el que me ha movido para que hable de esto, el que está ahí a tu lado, el que sabe tu sentir y que desea saber más, Él es entonces el que ahora te hace sentir. Procura saber de esto. Damos gracias a Dios por concedernos una vez más el poder haber venido a los oídos de nuestros hermanos, amigos que nos escuchan. Este es su programa, El Evangelio Eterno, con el pastor Efraín Valverde Sr. Si desea saber más información sobre este programa, sobre este ministerio, escríbanos a la siguiente dirección, que es el P.O. Box 10271, Salinas, California 93912. Una vez más, P.O. Box 10271, Salinas, California 93912. Recuerde que estamos para servir a nuestros hermanos que con interés nos escribieren para saber más sobre estos temas que usted escucha en este su programa, o si desea saber más información relacionada con el pastor Efraín Valverde Sr., también tenemos eso a la disposición de ustedes. Solamente escríbanos al P.O. Box 10271, Salinas, California 93912. Una vez más, P.O. Box 10271, Salinas, California 93912. Nuestro deseo es poderles servir en lo que podamos, y también nos despedimos deseando con ansia que llegue el siguiente día en que podamos estar nuevamente en este radio para
presentar el siguiente mensaje que traerá el Señor por medio de este vaso que ha usado por más de 50 años ministrando al pueblo de Dios. Por esta ocasión nos despedimos deseando la bendición de Dios para cada uno de nuestros hermanos y hasta la siguiente ocasión, si Dios nos lo prestare.